Las fracturas de pelvis hay que tener cuidado con ellas, sobre todo cuando son inestables. Ante una fractura de pelvis inestable, tenemos que pensar siempre en una fractura de alta energía por accidentes de tráfico en pacientes jóvenes y tenemos que descartar siempre lesiones viscerales asociadas. Clínicamente cursan con gran sangrado e inestabilidad hemodinámica. Por tanto, el tratamiento de manera urgente va a ser fijación externa para que la pelvis deje de sangrar y por tanto salvar la vida del paciente. Y una vez el paciente esté a salvo, trataremos de manera concreta la fractura. Por ejemplo, ante una fractura de acetábulo desplazada, el tratamiento será quirúrgico con osteosíntesis, con placa y tornillos. Cuando las fracturas son de las ramas pélvicas, ya sean la rama iliopubiana o la rama isquiopubiana, son fracturas en general benévolas que afectan a un solo lado, por tanto son estables y casi siempre el tratamiento es conservador. Las fracturas de cadera son unas fracturas muy frecuentes en la vida real y bastante preguntadas históricamente en el MIR. Por tanto, vamos a repasarlas de manera detallada. Primeramente una serie de generalidades y luego su clasificación y su tratamiento. Con respecto a las generalidades, recuerda que hoy en día es un problema epidémico que está aumentando su incidencia debido al aumento de la población anciana. Como ya he dicho, son típicas del anciano y por eso son en general la segunda fractura más frecuente, después de la fractura de coles. Supone un acontecimiento vital bastante grave, porque asocia una mortalidad del 30% en el primer año. Para mejorar este pronóstico, la única opción es la cirugía lo antes posible. Y recuerda la exploración física típica del miembro inferior, acortado y en rotación externa. Las fracturas de cadera se clasifican en intracapsulares o subcapitales y extracapsulares, en las que podemos ver un hematoma típico en la pierna, para diferenciarlas unas de otras. Las fracturas intracapsulares o subcapitales tienen el principal problema a nivel biológico, ya que las arterias pasan por el cuello del fémur. Se clasifican según su grado de desplazamiento y el tratamiento va a depender de si la persona es joven o anciana. En pacientes jóvenes el tratamiento se va a realizar con osteosíntesis con tornillos canulados. En paciente anciano, considerándose anciano según distintas fuentes entre 60 y 75 años, nos vamos a fijar en la clasificación de Garden. Si estamos en un paciente anciano, en una fractura intracapsular o subcapital, con un Garden 1 o 2, esto es, no desplazadas, también se va a optar por el tratamiento de osteosíntesis con tornillos canulados. Sin embargo, si la fractura es desplazada, Garden 3-4, se va a optar en el paciente anciano por una prótesis parcial de cadera. Recuerda, en estas fracturas subcapitales, que las principales complicaciones van a ser la necrosis y la ausencia de consolidación. En las fracturas de cadera extracapsulares se pueden dividir a su vez en pertrocanterias o subtrocanterias. Aquí, a diferencia de las otras, en el que el problema era biológico, el principal problema va a ser el problema mecánico y su clasificación va a depender de la estabilidad de la fractura. El tratamiento va a ser siempre con osteosíntesis. En el MIR, aunque está un poco anticuado, pero así lo siguen preguntando, el tratamiento con osteosíntesis va a depender de si es pertrocanteria, en el que ya sea el paciente anciano o joven, da igual, joven o anciano, ante las fracturas pertrocanterias se va a optar por un tornillo deslizante de cadera, y en las fracturas subtrocanterias, ya sea paciente joven o anciano, repito, en toda fractura subtrocanteria se va a optar por el clavo gamma o corto de cadera. Y la principal complicación de estas fracturas extracapsulares, ya sean per o subtrocanterias, va a ser la consolidación viciosa.
De manera muy resumida, las fracturas de diáfisis femoral en adultos se tratan con tracción esquelética urgente para evitar que la línea de fractura muy afilada seccione algún vaso tipo arteria o vena femoral, que sería un cuadro gravísimo, más cirugía urgente con clavo intramedular de fémur para evitar la embolia grasa. Las fracturas alrededor de la rodilla, ya sean supracondilias de fémur o las fracturas de platillos tibiales, van a tener el riesgo, si se tratan de manera conservadora, con férula o yeso, de sufrir rigideces, ya que la rodilla es una articulación que sufre bastante rigidez si la inmovilización es prolongada, como ya vimos en el anterior mapa, en el mapa de las fracturas del miembro superior. En las fracturas de codo pasaba algo parecido. Por tanto, ante una fractura alrededor de la rodilla, el tratamiento va a ser casi siempre quirúrgico, de una manera rápida, para facilitar la movilidad rápida y por tanto evitar la rigidez de la rodilla. De manera general, y lo único que hay que saber para el MIR, en las fracturas diafisarias de tibia, el tratamiento va a depender de si la fractura es desplazada o sin desplazar. Ante fracturas desplazadas el tratamiento va a ser quirúrgico, recuerda, con un clavo intramedular de tibia, y en las fracturas sin desplazar se puede optar por el tratamiento ortopédico. Recuerda que ante una fractura diafisaria de peroné, aunque a algunos les parezca raro, no hay que hacer absolutamente nada. Las fracturas de tobillo se pueden dividir en fracturas infrasindesmales, transindesmales o suprasindesmales. Lo único que tenéis que recordar para el MIR es que en las fracturas infrasindesmales, si lo único que hay es una avulsión aislada de la puntita del peroné, si esta es sin desplazar y no hay lesión acompañante del tobillo, puede ir bien con el tratamiento ortopédico. Todas las demás, las transindesmales y las suprasindesmales, que son la mayoría, casi el 90%, necesitan cirugía. Vamos a recordar en este nivel dos nombres propios, relativamente importantes. La fractura de Maisonneuve, que asocia una fractura del tercio proximal del peroné y una lesión del ligamento deltoideo. Por tanto, recuerda que los esguinces de tobillo, en los que duele mucho el ligamento deltoideo interno del tobillo, siempre tenemos que palpar la cabeza del peroné por si asocia una fractura a este nivel. Y el segundo nombre propio sería la fractura de Dupuytren, que sería una fractura luxación de tobillo que asocia una fractura bimaleolar junto con un tobillo luxado lateralmente. El astrágalo, recordar que es otro de esos huesos con una mala vascularización. Es importante recordar una serie de cosas de estas fracturas de astrágalo. Primeramente, como ya hemos dicho varias veces, los riesgos de esta fractura de astrágalo sería la necrosis avascular y la ausencia de consolidación. Si nos encontramos ante una fractura de astrágalo sin desplazar, el tratamiento puede ser ortopédico pero de larga duración. Si la fractura es desplazada, será necesario el tratamiento quirúrgico lo antes posible. Recordar, por no haber sido nunca preguntado en el MIR y por tanto susceptible de ser preguntado, otro nombre propio en esta fractura de astrágalo, el signo de Hawkins, que es una reabsorción subcondral en el cuerpo del astrágalo. Aparece en las fracturas en las que se mantiene buena vascularización y es un signo radiológico de buen pronóstico. El calcáneo, a diferencia del astrágalo, es un hueso que tiene mucha sangre. Incluso puede dar un riesgo de síndrome compartimental en el pie por la gran cantidad de sangrado que produce su fractura. El mecanismo de producción generalmente ocurre cuando hay una precipitación, por ejemplo, subida a una escalera y caída de pie.
chocando el calcáneo contra el suelo. Lo normal, lo más frecuente, es que las fracturas de calcáneo sean desplazadas y afecten a la articulación subastragalina. Esta articulación subastragalina es una de las articulaciones más complicadas del organismo. Muy frecuentemente se asocia con artrosis crónica posfractura de calcáneo. Esta artrosis crónica va a producir un dolor crónico en el retropié y el único tratamiento posible va a ser la artrodesis astrágalo-calcáneo. Por todo esto, el tratamiento generalmente va a ser con cirugía, con placa y tornillos. La fractura luxación de Lisfranc es en realidad una luxación tarso-metatarsiana. El mecanismo de producción ocurre generalmente por meter el pie en un hoyo, por un mecanismo tipo cizallamiento. Asocia esta fractura luxación de Lisfranc una fractura de la base del segundo metatarsiano junto con luxación de todos los metatarsianos hacia afuera. El tratamiento va a asociar una reducción de la luxación, por lo que deja de doler al paciente, y al ser siempre inestables este tipo de fracturas, el tratamiento definitivo va a ser la cirugía con osteosíntesis. Por tanto, la reducción de la luxación más la cirugía. Las fracturas de la base del quinto metatarsiano son relativamente frecuentes. Con respecto al mecanismo de producción, ocurren al torcerse el tobillo hacia afuera. Generalmente ocurre una avulsión o arrancamiento de la base del quinto metatarsiano, cuyo tratamiento es conservador, ortopédico. Un tipo especial de fracturas del quinto metatarsiano es la fractura de Jones, que es una fractura que no afecta justo a la puntita sino a la zona metafisaria del hueso. Esta zona metafisaria tiene muy poca sangre, por tanto va a tener una mala consolidación y normalmente el tratamiento por ello va a ser quirúrgico. Recuerda que este tipo de fracturas es un tipo de fractura de estrés, típica de deportistas con pies varos cabos, tipo Raúl, el del Real Madrid.